la modernización del Estado y los acuerdos de paz. Recientemente hemos celebrado los 197 años de independencia de nuestro país. En la historia, Guatemala ha pasado por diferentes etapas en las cuales mucha de la población tiene una memoria histórica, tiene una memoria en la cual recuerda los momentos y personajes trascendentales de la historia del país. Eh, Desde luego que Guatemala, ante todas las circunstancias a las que se ha enfrentado, se ha mantenido de pie y ha forjado siempre su futuro. Durante la independencia de Guatemala, pues ha pasado por gobiernos autoritarios, gobiernos militares, que con violencia, coacción, manipulación, impuso un poderío sobre el pueblo de Guatemala. Pero eso no representó en su momento quizás una debilidad, sino que una forma de vida en el cual estaba gobernando un sistema fuertemente paternalista, un sistema fuertemente rodeado por militares, por personas de poderes económicos que pretendían manejar a su antojo el pueblo de Guatemala. Eh, Obviamente los estados y gobiernos de derecho constitucional en su momento eran ejercidos por el contexto y el sistema que estaba gobernando. Sin embargo, pues Guatemala, con toda su población y su historia, pues ha permanecido de pie y hasta el momento son 197 años de independencia y que día a día y año con año permanece una lucha constante por la soberanía y la democracia eh, efectiva en todos los procesos de desarrollo en el país. Guatemala se había enfrentado ante un proceso, un conflicto armado interno por décadas, las cuales dejó huellas no tan buenas en la memoria de los pueblos y sobre todo hablar del área quiché y chichicastenango ha sufrido demasiado en el tema del conflicto armado interno, en donde se constituyeron dos bandos, dos grupos en las que cada quien pretendía gobernar e imponer su voluntad sobre el país con intereses propios particulares, políticos, económicos, sociales. Pues intentó dividir o dividió a la sociedad que hasta tal punto de que se enfrentaran entre vecinos, amigos y familiares por pelear por intereses que de repente sean muy particulares. Aunque cabe mencionar que hubieron intereses fuertes colectivos, pero eso no favoreció la forma de vida o el momento en que surge esta situación del conflicto armado interno. Eh, los poderes económicos, los poderes políticos, pues detrás de escritorios giraban instrucciones quizás, sin duda alguna se daban cuenta, pero se hacían de la vista gorda que la población se estaba muriendo y se estaba confrontándose entre sí mismos con la finalidad de imponer su poder, su imperio en el país de Guatemala. Pues en los años 85 empezaba un nuevo sistema en el país, un sistema democrático en el que la participación y la voluntad popular pretendía imponerse, pretendía evolucionar con todo lo que había pasado. Y desde luego que se empieza a formular procesos, actividades, programas a favor de las mayorías. Quizás no fue mucha la satisfacción para los que pretendían gobernar unilateralmente o autoritariamente el país. Sin embargo, la soberanía del país empezaba a fluir en ese contexto democrático que empezaba en 1985. En ese sentido, se empezaban a crear las instituciones en defensa de los derechos de los pueblos, las instituciones que, con los que se pretendía
evidenciar un servicio eficiente, una integración de las poblaciones y de las comunidades eh, para su propio desarrollo. Eh, Desde luego que la reacción de muchos, sin duda alguna, fue positiva, pero la de otros era como que con una duda del por qué se estaba haciendo estos procesos, puesto que quizás la experiencia misma, lo vivido, generaba esa duda, pero sin duda alguna se empezaban a construir relación de Estado y población, se empezaba a construir ese vínculo de que el gobierno o los gobiernos deben de atender las prioridades, eh, enfatizar su compromiso en atención a las demandas de la población, pero también la población asumir el reto de integrarse, no esperar todo de algún gobierno, de una población, sino que aportar también en todos los procesos. Creo que también eso es fundamental después de que haya pasado todo un gobierno autoritario, un gobierno imponente, pero con lo democrático pues se pretendía integrar todo en ese sentido. Cuando se menciona la era democrática del país, pues se evidenciaron una serie de temas, ¿verdad? La exclusión, la pobreza que se escondía, que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que todos vivían bien, pero la exclusión de sectores, eh, la pobreza extrema en comunidades, pues se hizo mucho más evidente. Y desde luego que a partir de ello también se crean otras instituciones a favor de esos sectores vulnerables, esos sectores excluidos. Y creo que actualmente todavía se mantiene esa lucha porque no se ha logrado fortalecer ese tema de inclusión social. Siempre en la era democrática es donde empieza como que ese proceso también de elecciones democráticos a través de los partidos políticos, a través de liderazgos que deberían de ser sólidos, que deberían ser comprometedores, pero lamentablemente surge esa situación de que se aprovecha de la necesidad o de la prioridad de una sociedad interesada y necesitada para ser atendido con sus demandas. En ese sentido, y con esa misma línea, mencionaba hace un momento que la lucha contra la exclusión aún permanece. La exclusión aún falta mucho, porque hay sectores vulnerables, sectores que excluidos, sectores que de repente un proceso eleccionario pues se les busca, se les atiende, pero durante ya un gobierno pues son olvidados en sus mismas circunstancias, en sus mismos contextos. Entonces, de tal manera que los acuerdos de paz también, que vino a fortalecer ciertos temas de inclusión, vino a obligar o a poner los gobiernos y los de diferentes niveles y al Estado de Guatemala a hacer una integración, a hacer una inclusión, pero aún falta mucho por hacer. Si hablamos de los acuerdos de paz, con la integración de los pueblos, pues ya hay instituciones instituidas o creadas para atender a la población indígena, ladina, mestiza, garífuna y xinca de Guatemala. Esto está perfecto, pero ¿hasta dónde ha llegado ese punto de inclusión, de, de priorización de ser atendido? Y habría que revisar también la otra parte de participación, de integración de la sociedad, pero es mutuo, desde luego, el compromiso, pero creo que debe de haber un mecanismo para que esto pues, sea mucho más eficiente en ese tema. Otra de las cuestiones de los acuerdos de paz es y esto ha sido un tema muy reciente relevancia, el tema de la transparencia y eh, la descentralización del gobierno. A través de las normas en el 2012 establece la el trío de leyes que regulan el tema de la participación efectiva de las sociedades, que es a partir de ello en donde se fortalece la participación activa de las sociedades, de mujeres, hombres, sectores organizados que estén interesados por el tema de desarrollo integral.
Entonces, la modernización del Estado a través de los acuerdos de paz y las normas recientes creo que ha sido mucho más eficiente, aunque hay que reconocer que queda mucho por hacer. En conclusión, la modernización del Estado a partir de los acuerdos de paz pues han sido fuentes de mejoras, cambios y transformaciones en muchos temas, pero que aún falta mucho por hacer. Esto no solo depende de los gobiernos centrales y locales, sino que también de la integración de la población. Cómo el yo puedo aportar, cómo el yo puedo sugerir, puedo integrarme, no solo hablar detrás de un escritorio, detrás de las redes sociales como actualmente se hacen, sino integrarme en los procesos y generar ese cambio, esa transformación a partir de mis actitudes, a partir de lo que yo puedo aportar en ese sentido. Eh, eh, en ese sentido, la tarea es de todos, nos incluye a todos los ciudadanos que Diosito nos permitió nacer, crecer y aportar en esta sociedad guatemalteca. La modernización del Estado no solo es del gobierno, sino que es de la población, del gobierno y de las instituciones públicas que deben de fortalecer el servir a la población con eficiencia, transparencia y sobre todo con esa entrega y ese compromiso. Saludos a todos, soy Pedro Antonio Salvador Morales, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.